bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre educación en valores. Para empezar diré que educar es la cosa más difícil que he hecho en mi vida. A pesar de que hoy en día existe tantísima información, hay incluso guías de cómo educar de una manera, de otra, podemos encontrar muchísimas formas, muchísimas maneras de educar. Pero cada familia es un mundo, cada persona es otro mundo y además no siempre estamos igual de motivados y en definitiva tampoco tenemos todos los días la misma voluntad de hacer bien las cosas. A veces estamos cansados, a veces llegamos de trabajar y no nos apetece lidiar con un conflicto y queremos terminarlo rápidamente para irnos a descansar. Miles de situaciones diarias hacen que intentemos resolver de la manera más rápida un conflicto que a lo mejor lleva un poco más de tiempo hacerlo para así en el futuro no tener que volver a ese conflicto. Las matemáticas, el lenguaje, la ciencia, la geografía, todo eso es lo que nuestros hijos aprenden en el colegio. ¿Pero qué es educar en valores? Educar en valores es esa educación que reciben nuestros hijos en su propia casa. Y esa es tarea de los papás. El respeto, la empatía, la tolerancia, la honestidad, la dignidad, todas esas cosas son las que nuestros hijos van a aprender en casa. Y va a depender de cómo se comportan sus adultos de referencia y cómo se relacionan con los demás esos adultos. Para que un niño sienta respeto por sí mismo y por los demás, primero tiene que sentirse respetado. ¿Cómo le hacemos sentirse respetado? Pues haciéndole partícipe de las cosas que suceden en casa. Por ejemplo, ajustándonos siempre a su edad. Es decir, menos órdenes y más implicación. Interesarte por sus opiniones. Escuchar sus motivos y argumentarle los nuestros. Dejarle que tome decisiones, eso sí, que asuma las consecuencias de sus errores. Eso será siempre bueno. No utilices calificativos despectivos en base a un comportamiento puntual. Yo pienso que todos los seres humanos somos empáticos, unos en mayor medida y otros en menor. Además empatizamos con cosas muy distintas. Hay gente que empatiza con los animales, hay gente que empatiza con los bebés, hay gente que empatiza con los ancianos y hay gente que empatiza con la persona que tiene a su lado. Quizá depende de lo cercano y lo reflejado que te veas en esa otra persona. Si restamos importancia a los sentimientos de nuestros hijos, llamándoles rabietas cuando sufren frustración, diciéndoles pesados cuando quieren llamar la atención, levántate y no llores cuando se caen en el parque o en casa, lo que estamos haciendo es fomentar la ekpatía, término contrario a la empatía. Y esto genera un desprecio hacia los sentimientos y las emociones de los demás. Por lo tanto, si quieres que tus hijos sean empáticos, atiende sus sentimientos y atiende sus emociones con la misma importancia que tú le das a las tuyas. La tolerancia tiene que ver con asumir que todos somos diferentes y que hay personas que son distintas a nosotras o que opinan distinto a nosotros. Esto en casa podría traducirse en cuántas veces nuestros hijos nos escuchan hablar del vecino, del amigo, de un futbolista, de un político, hablar mal, quiero decir. Es bastante inevitable que esto suceda en una conversación familiar. En ese momento lo que tenemos que hacer es compensar la crítica. Compensemos la crítica con algo positivo. Que no todo lo que recaiga sobre esa persona de la que estamos hablando sea algo negativo. Y por ejemplo, si decimos, la vecina del cuarto es una cotilla, pero siempre está ahí para ayudar a los demás. Queremos que nuestros hijos siempre digan la verdad, sean razonables y justos. Pero decir la verdad es algo innato en ellos. De hecho, más de una vez algunos nos han metido en un brete, ¿no? Con lo cual, no tienen que aprenderlo.
A lo que sí que aprenden es a mentir. Vamos a un museo, por ejemplo, y los de menos de 6 no pagan. Y entonces le dices a tu hijo de 8, si te preguntan, tú di que tienes 6, ¿eh? Y tu hijo te dice, pero mamá, si tengo 8. Ya, bueno, ya lo sé, pero vamos a decir que tienes 6 para no pagar. Solo esta vez. Les hacemos cómplices de nuestras mentiras. Por ejemplo, cuando le decimos al pequeño, ya no quedan galletas, y salta el mayor, mamá, sí que hay galletas. Le guiñas un ojo y dices, ¿no te acuerdas que se gastaron las galletas? Y el otro pobre, que es muy leal, responde, ah, sí, es verdad que se gastaron, sí, sí, cuando sabe perfectamente que es mentira. Si no quieres que tu hijo mienta, no mientas a tu hijo, ni le hagas cómplice de tus mentiras. ¿Quién no ha usado alguna vez la expresión porque lo digo yo y punto? O porque sí. O obedece y punto. O obedece y cállate. Pues estas son precisamente frases que dejan fuera cualquier razonamiento. Así que cuando tú les hagas una pregunta tipo ¿por qué no has hecho los deberes? Y te respondan ¿por qué no? No vale decir eso no es una explicación. Los niños quieren conocer tus razones para hacerlas suyas, porque están aprendiendo a que las cosas se hacen por una razón. Y si no encuentran explicación, llegarán a la conclusión de que las cosas se hacen porque sí, sin planteárselas. Y serán incapaces de ser críticos y de cuestionarse nada en la vida. Es más, van a insistir e insistir e insistir en conocerlas hasta que se las digas. ¿No habéis visto que no existe límite para el por qué? ¿Y 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 por qué? Infinitos. ¡Justicia! Los niños también saben ser justos. Cuando le quitan un juguete a otro niño es porque piensan que ese niño ya lo ha tenido demasiado rato, hombre, que les toca a ellos. Ese rato pueden haber sido 3 segundos, pero para ellos han sido 10 minutos. Y cuando le preguntas por qué se lo has quitado, te responden, porque él ya lo ha visto, ahora me toca a mí. Esto es como cuando te turnas para darte un masaje. Al que se lo dan piensa que ha pasado muy poquito tiempo y el que lo está dando piensa que lleva ahí 3 horas dando un masaje y que ya está bien. Tienen un sentido de la justicia tan grande que cuando les cortas la tele para mandarles a la cama, te preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué tú puedes verla y yo no, eh? ¿Y tú qué? ¿Os acordáis de la frase del rey de la justicia es igual para todos? Que mal me sabe, ¿no? Me imito fatal. Bueno, pues esa es su ley, ¿vale? La justicia es igual para todos. Y si tú no comes verduras, ¿por qué yo tengo que comer verduras? Así que no crees ninguna norma inamovible que además tú no vas a cumplir. Compartir. El niño con 2 años empieza a entrar en la etapa del mío. Su madre es suya, su peluche es suyo, su libro es suyo, todo es suyo. Y ver cómo ese objeto o esa persona se va con otra les genera una sensación o un sentimiento de pérdida. El niño todavía es incapaz de entender que su madre pueda querer a su padre, a sus hermanos y a él a la vez. Y eso puede generar también celos. Tampoco entiende que el oso de peluche lo está prestando, sino que está haciendo entrega de algo y que ese algo no va a volver a sus manos. Por eso los niños necesitan periodos de adaptación en la guardería y se va cortando el tiempo en el que sus padres están con ellos, para ir alargándolos poco a poco, para que el niño comprenda que sus padres cuando se van, después vuelven. Con los juguetes pasa igual. Podemos hacer exactamente el mismo ejercicio, podemos prestar durante unos segundos y después devolvérselo, y así progresivamente, de manera que el niño entienda que prestar no es lo mismo que perder para siempre. Dignidad. Nadie quiere que a su hijo le humillen en el colegio ni que él humille a otros.
Pero, ¿qué hacemos en casa para evitar esto? A menudo recurrimos a la humillación para que nuestro hijo corrija un comportamiento. Si te haces pis, todos se reirán de ti. No te manches, que la gente va a pensar que eres un cochino. Si sacas malas notas, acabarás limpiando escaleras. Los mensajes son: ríete de un compañero que se hace pis encima, las personas que se manchan son unos cochinos, las personas que limpian escaleras, que se dedican a limpiar escaleras, no valen nada. Ojo con los mensajes que mandamos a nuestros hijos. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y hayáis aprendido tanto como yo. Y ya sé que el día a día es terrible y al final nos vemos en un bucle de actuaciones y de maneras de hacer que no queremos y que al final nos hacen sentir culpables al final del día por cosas que hemos hecho y que sabemos que no están bien y que deberíamos cambiarlas. Pero todo es cuestión de coger rutinas y de intentarlo todos los días. Nos vemos en mis redes sociales. Si queréis podéis dejarme por Instagram algún comentario o por Facebook de temas sobre los que queréis que hable. Así que nos vemos la semana que viene. Un besazo muy grande y hasta la próxima. ¿Y por qué? 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 ¿Y por qué?